Pues muy buenas, lo prometido es deuda. Son las 12:23 y estamos en el radio. Saludamos a todos los que estén aquellos sintonizando a través del 93.2, que sé que hoy hay mucha gente por el centro de Asturias, por Siero y por las cuencas, sobre todo por la cuenca del Nalón, donde nos mandan saludos de todo tipo. ¿Qué tal? ¿Van a estar hoy los de Vox y los de Foro juntos? Digo, juntos, van a estar hablando. No sé si de lo divino y de lo humano, pero estábamos emplazando un poco a un pequeño debate, un debate al que ya lo veníamos anunciando durante los últimos días. Ayer teníamos aquí la presencia en estos mismos estudios del alcalde de Oviedo, de Agustín Iglesias Caunedo, que se defendió de una auténtica batería de preguntas de oyentes contra su gestión, evidentemente, porque la inmensa mayoría de todos llevaban todos un punto crítico. Y hoy queremos aprovechar la ocasión para montar un pequeño debate durante unos minutos con los candidatos al ayuntamiento, a la alcaldía de Oviedo, candidato de Vox, y el candidato, o candidata, en este caso, de Foro, de Carolina Morilla. Primero por las mujeres, por educación, ¿no? Carolina Morilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Candidata de Foro, y Sergio Castro, candidato de Vox a la alcaldía de Oviedo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas, de lo que es Oviedo, de lo que va a ser Oviedo y de lo que es las elecciones, que estamos ahí a 5 días del voto. No sé si útil, inútil o como le quieran calificar. Me preguntaba la gente, digo, ¿y por qué no viene nadie de izquierdas a este debate? Digo, pues porque la gente de izquierdas no se perfila ni se postula a debates. En serio, digo, en serio. Entonces, evidentemente hemos hecho una proposición a dos de los candidatos, a Foro ha dicho que sí y Vox ha dicho que sí. Bueno, pues para no andar por las ramas, porque todo el mundo sabe lo que le pasa a Oviedo, los problemas que tiene Oviedo, las virtudes que tiene la capital y los problemas que durante los últimos años se han venido ocasionando, generando. Desde el tema de la utilización política, del tema del Real Oviedo, desde el tema de la economía. Ayer decía el alcalde que había un movimiento económico espectacular. Otros dicen que evidentemente que no es así, que hay otro movimiento, pero quizás para hablar de todo ello vamos a hablar lo que enarbola como bandera el Partido Popular, que son los impuestos y esa rebaja y el tema del IBI y de las plusvalías. Carolina, ¿qué es exactamente, en qué línea marca o ha marcado Foro, va a marcar Foro de cara a la reducción de impuestos y del IBI en Oviedo? Bueno, yo creo que desde Foro la postura es bien clara, que hemos manifestado desde el primer momento, y además decir una cosa muy clara, y es que realmente las propuestas que hace el Partido Popular al respecto no son del todo ciertas, teniendo en cuenta que esta revisión catastral del año 2013 va a producir un incremento en la liquidación del impuesto del IBI que supera hasta el 60% de lo que abonaban los ciudadanos en el año, por ejemplo, 2010. Nosotros, sin embargo, creemos que la base y el problema de todo ello es precisamente esa revisión catastral del ejercicio 2013, que se hizo conforme a unos valores del mercado que para nada responden a la realidad, a la actualidad, y que cabe la posibilidad de hacer una revisión de oficio cuando esos valores no se ajustan. Y yo creo que la primera obligación de un alcalde que de verdad vela por los intereses de sus ciudadanos y que sobre todo entiende que lo que pagan por impuestos es lo ajustado a la realidad, debería de solicitar ya de mano esa revisión. No solamente solicitar esa revisión de oficio, sino bajar los tipos, la posibilidad de poder, por ejemplo, en el caso del IBI que me estás preguntando en concreto, de pagar en 2 veces el recibo, porque hay gente que es verdad que en un solo y único pago es imposible que pueda hacer frente en una economía como la que tenemos hoy en día. Y en fin, referido al IBI en concreto, que es lo que me estás preguntando, porque hay otras más cuestiones, el tema de plusvalía, de vehículos, etcétera, pero del IBI fundamentalmente esas 3 cuestiones que me parecen francamente importantes. Sergio, otro tema, en la misma pregunta, evidentemente la postura de Vox, y hablamos de unos sí, unos no, unos comercios sí para IBI y otros no. Bueno, la postura de Vox respecto al IBI es muy clara. Nosotros siempre hemos defendido que el impuesto de bienes inmuebles ya de base es un impuesto bastante injusto, porque lo que supone es pagarle al ayuntamiento una renta por algo que yo ya he adquirido, por algo que ya es de mi propiedad. A partir de aquí, yo estoy de acuerdo con lo que acabo de escuchar. Debemos rebajar el tipo impositivo. Nosotros proponemos de base y de carácter general un 30% de rebaja, y
solicitamos también al catastro la reevaluación catastral para ajustarse a los precios de mercado. Ayer se dijo en estos mismos micrófonos que la valoración catastral es cosa del catastro. Bueno, sí, el catastro realiza las tasaciones, pero puede realizar reevaluaciones para ajustarse al valor de mercado a instancias de la corporación municipal, en este caso del Ayuntamiento de Oviedo. La pregunta es por qué el Ayuntamiento de Oviedo en estos años no lo ha solicitado. Y después el tema de unos sí u otros no. Me parece que los impuestos hay que bajarlos con carácter general. El gran problema que tiene Asturias es exactamente el mismo que el gran problema que tiene Oviedo, que es el empleo. Y si no se bajan impuestos y con carácter general, va a ser absolutamente imposible poder generar empleo. Porque ahora se habla mucho de, bueno, a estos empresarios sí, a estos empresarios no. Oigan, empresas no solamente son las que van a venir de fuera, empresas son las empresas que ya están. Oviedo tiene un tejido industrial, un tejido pyme extraordinario. Empresa es, no sé, la cafetería Orly, por ejemplo, donde muchas veces tomo café, o la joyería Vázquez, o los bares de la Ruta de los Vinos. ¿Por qué a esta gente se van a quedar sin esta rebaja del IBI? Insisto, desde Vox proponemos rebajar el tipo impositivo por un lado y por otro pedir al catastro la revaluación catastral para que realmente se ajuste este impuesto a los valores de mercado. Sí, Carolina. Y quería yo añadir una cosa a lo que comenta Sergio, que estoy absolutamente de acuerdo, y es que esta idea ingeniosa del actual alcalde de considerar que la rebaja del IBI iba a ser buena para generar nuevos negocios, referido, por ejemplo, en el tema del casco antiguo, hay que recordarle al señor Caunedo que realmente el IBI lo pagan los propietarios, no quienes van, en su caso, a adquirir mediante alquiler un local. Por lo tanto, si estaba pensando en beneficiar, que me parece, además, estoy de acuerdo, del todo injusto, a unos sí y a otros no, pero en todo caso que recuerde el señor Caunedo que la rebaja del IBI va sobre el propietario del local, pero no sobre quien alquila para montar un negocio. Por lo tanto, es una medida que nada tiene que ver con revitalizar, con independencia de que no esté de acuerdo con ella, en todo caso, el comercio en el casco antiguo, por ejemplo. Coincide en este caso Foro con Vox en esta propuesta, aunque vamos a hablar un instante de las obras faraónicas, digo porque hay oyentes que nos han mandado a colación de lo que ayer dijo el señor Caunedo por el tema de la zona azul y el endurecimiento de sanciones y condiciones. Carolina, Foro, ¿qué va a hacer para intentar que esto no golpee más aún al bolsillo de los ovetenses? A ver, yo creo que con el tema de la zona azul, que es un tema tan complejo, yo creo que estamos perdiendo un poco el norte. Primero hay que analizar el porqué de la zona azul. Siempre se dijo que el establecimiento de una zona azul, y ese es el criterio que debe de regir, es precisamente para que ante una problemática de aparcamientos haya una agilidad, etcétera. Pero nunca jamás se debió de plantear una zona azul como un instrumento de recaudación más de este ayuntamiento. Eso es una auténtica vergüenza y sobre todo es una injusticia tremenda hacia el ciudadano. Por lo tanto, todo esto que vuelve a anunciar de nuevas multas, de más zona azul, etcétera, etcétera, me parece un auténtico despropósito. Y de verdad que con esta explicación estoy haciendo una cuestión de demagogia, ni muchísimo menos. Es que no podemos desvirtuar los instrumentos que utiliza el ayuntamiento, en este caso, bueno, pues para recaudar o lo que sea, de lo que es la realidad y la necesidad. Insisto, la zona azul siempre tuvo como origen ante una falta de aparcamiento, que hubiera agilidad en la movilidad de la circulación y de ese aparcamiento, pero nunca con fines recaudatorios. Por lo tanto, me parece auténticamente lamentable las declaraciones del señor alcalde en ese sentido. Sergio. Yo quedé efectivamente súper sorprendido ayer cuando escuché que la zona azul en Oviedo no tiene fines recaudatorios. Bueno, entonces mi pregunta fue, ¿entonces por qué no es gratis? Pues tú puedes colocar una zona azul y yo cuando voy a aparcar a una calle del centro de Oviedo voy a la máquina, extraigo el ticket sin meter dinero, lógicamente, por el tiempo que yo estimo que voy a necesitar, y luego sí, si yo me paso del tiempo, bueno, pues entonces múlteme. Pero lo que pasa en Oviedo es exactamente lo contrario. Me cobran primero por la zona azul y me cobran después, o me multan después, si no cumplo las normas. Y por cierto, multas absolutamente desproporcionadas, porque una multa de aparcamiento en Oviedo es el 20% del salario mínimo interprofesional, son 100 euros. Eso que quede claro. Entonces, que no me cuenten cuentos chinos. Efectivamente, la zona azul en Oviedo está planteada para recaudar, no para otra cosa. La grúa son 200, ¿eh? La grúa, efectivamente, son 200. Digo yo, porque en más de una ocasión mi coche ha estado montado en el receptáculo de la policía local. La grúa y la multa.
multa. Y la multa no, la multa es posterior. Claro. Por eso, mucho más. Entonces, hasta ahora lo que vemos con la zona azul es que se estaba beneficiando al visitante en detrimento del residente. Con las nuevas normas o los nuevos cambios que han anunciado, van a salir todos perjudicados, visitante y residente. Entonces, hay que darle una solución a esto. Y desde Vox proponemos la solución de crear la zona azul de residentes, que todas las ciudades del mundo que manejan este sistema la tienen. O sea, lo que no puede ser es que la solución al residente que se le da desde la corporación municipal sea: cómprese usted una plaza de garaje, como se ha hecho. Vamos a ver, ¿qué se piensa Caunedo? ¿Que todo el mundo tiene su mismo poder adquisitivo para comprarse una plaza de garaje? Pues todo el mundo no tiene ese poder adquisitivo para comprarse una plaza de garaje. La solución pasa por crear esa zona azul de residentes. Pues vamos con ello. Obras faraónicas. Yo creo que tanto Carolina Foro como Sergio Vox coincidís en lo mismo. El Ayuntamiento de Oviedo, lo que dicen también muchos vecinos, hay cosas que no entran en cabeza humana con el tema de las obras faraónicas. ¿Es ese calificativo, faraónicas, para Oviedo? Faraónico, totalmente. O sea, yo creo que son obras, ya lo he dicho en multitud de ocasiones, mi compañero Sergio de Vox también, yo creo que hay algo que no tiene absolutamente ningún sentido, y menos en los tiempos que corren, ni siquiera antes tampoco, porque realmente el dinero público es algo muy serio como para gastar en obras que no tienen otro objetivo más que el de cumplir los sueños de cada uno. Yo creo que todas las obras, tanto los públicos como los que se hacen con dinero privado, pero bueno, en ese caso creo que no hay problema, yo creo, pero en el tema público en concreto deben de ser obras que vayan encaminadas a un determinado objetivo, con sentido común, después de un análisis riguroso, no solamente de ejecución, sino de su mantenimiento, del contenido que van a tener. Me parece que es absolutamente esencial. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando ahora los periodistas nos preguntan mucho qué es eso de lo que vamos a hacer con esto, con lo otro, con lo de más allá, y yo siempre digo lo mismo, no quiero caer en la misma tentación que están cayendo, pues desgraciadamente, muchas de las personas que concurren ahora a estas elecciones municipales en concreto, que es lo que nos ocupa, y es el de ya adelantar y hacer futuribles de los edificios y para aquí, para allá. Mire, yo creo que ya estamos cansados de todo esto. Yo creo que hay que hacer las cosas con sentido común, con un análisis muy riguroso de las necesidades que tiene esta ciudad, de las posibilidades que tiene cara al futuro, y siempre pues dotándolo de servicios que sean sostenibles. No podemos seguir generando obras y construcciones que no tienen ningún sentido y que además suponen un despilfarro monumental para las arcas municipales. Me parece un auténtico atrevimiento. Faraónicas. Sergio, hable usted de lo del Silicon Valley de Ventanilles, hombre. Bueno, es que el propio nombre ya te lo está diciendo lo faraónico que es. O sea, hay que invertir en aquello que realmente la ciudad necesita. En Ventanilles, además. Hay que invertir, insisto, en aquello en lo que la ciudad necesita y no en lo que el alcalde quiera, como acaba de decir mi compañera Carolina. Entre otras cosas porque el dinero no es del alcalde, insisto, el dinero es de todos. Entonces, en este sentido, pues Vox no apuesta por ocurrencias como, por ejemplo, el Calatrava. Por cierto, presupuestado en 76 millones de euros, que después se disparó a 360 millones. Que, por cierto, además obligó a otra actuación, como fue la construcción del nuevo estadio, presupuestado también en 22 millones, que después el coste se fue a 50. Faraónico también es el tema del alumbrado, que creo que ayer también comentaban algo. El señor alcalde dijo aquí 395 euros por bombilla, cambiar las 4.000 bombillas LED que plantea cambiar en Oviedo. Bueno, lo que ha salido publicado y lo que está en la adjudicación son 3,5 millones de euros, que sale a 800 euros por bombilla. También le pregunto, ¿dónde está la diferencia? Porque es casi 1,5 millones de euros de diferencia. Y por cierto, ya de paso le invito a que llame a Vox Asturias, que le podemos pasar el presupuesto de 115 euros más IVA por bombilla. Y después la diferencia hasta los 800, pues ya que nos la explique. O sea, realmente... Ojo, estamos hablando de precios de bombillas. De bombillas, ojo. A la señora que está en casa, oiga, que yo la cambio por 30 euros. Pues las bombillas en Oviedo cuestan, según el alcalde, 390 y según los números, 800. Efectivamente, 3,5 millones de euros para las dos primeras fases en el cambio de 4.000 bombillas del centro de Oviedo. Insisto, cualquier actuación pública
debe llevar aparejado un riguroso informe, como ya se decía, de impacto social y de impacto económico. Y hay que saber qué demanda la ciudadanía, cómo se ajusta la solución a esa demanda, cuánto cuesta y cómo se paga. Y en este sentido, nosotros, por ejemplo, sí apostamos por otro tipo de alternativas, como por ejemplo la Ronda Norte, que eso sí que realmente daría solución, por ejemplo, a la congestión del tráfico en la ciudad y daría una solución que están pidiendo desde hace años ya los barrios de la zona noroeste de Oviedo. Bueno, más para que no se nos vaya... Si no podemos estar aquí de Oviedo hablando hasta las 2 de la tarde. Muchos hosteleros que nos preguntan por el tema de ordenanza de terrazas. Carolina, desde Grupo Foro, ¿qué tienen previsto? Bueno, ayer tuvimos precisamente reunión con los hosteleros y creo que la postura que tiene mi grupo municipal al respecto es clarísima. Yo creo que todas las ordenanzas, pero del tipo que sea, de terrazas o de cualquier otra, siempre se tiene que hacer y llevar a cabo con el consenso, el mayor consenso posible entre todas las partes implicadas, entre todas las partes. Quiero aclarar, además, porque se nos decía que esta ordenanza fue aprobada por la totalidad de los grupos municipales en el Pleno en su momento, pero quiero aclarar que Foro Oviedo hizo una reserva en esa votación en el Pleno diciendo que todas aquellas revisiones de la ordenanza que supusieran una mejora de la misma, desde luego iban a ser impulsadas desde Foro. Y así lo entiendo. Yo creo que realmente hay que llegar a un consenso entre todas las partes, un consenso real. No vale negociar por separado. Ojo, que esta es la técnica que ha utilizado el actual equipo de gobierno. Así no se llega a consenso de ningún tipo, invitando a las partes por separado sin posibilidad de que haya una mesa redonda, un debate importante, porque yo creo que además todo esto, lo de divide y vencerás, es una máxima que se lleva mucho desde el equipo de gobierno para gobernar y me parece un crasísimo error, y así estamos, una ciudad en estos momentos dividida de una manera completamente absurda e innecesaria, y esta es la forma que tiene de actuar pues el actual alcalde al mando, el señor Caunedo. Desde luego nosotros no vamos a ir por ahí y creemos firmemente que esto tiene que volver a ser revisable, por supuesto, eso sí, en una mesa con todos los agentes implicados y con mucho sentido común que yo creo que todos tenemos, y que la imagen que este señor ha intentado dar a la sociedad es que no es así y no estamos en absoluto de acuerdo. Sergio, ¿también buscando el consenso? Bueno, nosotros en este apartado somos tremendamente claros. Estuvimos con la Asociación también de Hosteleros la semana pasada y nuestro compromiso claro es, en primer lugar, derogar la ordenanza de terrazas por completo. Y a partir de ahí, iniciar un periodo de consultas, llamar a negociaciones a todos los sectores implicados y tomar las medidas necesarias para conciliar los intereses de todos. Lo que no se puede es dejar una ordenanza municipal como es esta de terrazas, que lo único que va a generar es más destrucción de empleo, porque es exactamente lo único que va a generar. Bueno, ya están contestados los hosteleros, que había muchísimos que estaban con el tema de ordenanza de terrazas. Hablaba ayer el alcalde de Oviedo, señor Caunedo, del voto útil. Carolina Morilla, para Foro, ¿qué es el voto útil? ¿Por qué dicen que el único voto de verdad es el que vale para los dos grandes partidos políticos? Bueno, a mí, para empezar, en un país democrático que alguien diga que un voto es útil o inútil me parece cuanto menos una falta de democracia rayana en la dictadura. Punto número 1. Yo creo que la gente tiene que votar porque cree en un programa, porque cree en unas personas que van a hacer realidad ese programa y porque tienen ilusión de cambiar. Eso es lo que yo creo que la gente debe de valorar a la hora de votar. Desconozco lo que este señor considere por voto útil. Yo insisto que para mí el voto es ese, el voto desde la libertad, desde la creencia de que lo que pues estoy apoyando es lo mejor para mi ciudad y para mí. Y desde luego, si a lo que se refiere el señor Caunedo es a pues que no va a haber pactos, o que, como aquí comentó ayer y quiero explicar, el grupo de Foro no apoyó, quiero recordarle al señor Caunedo que en el caso de mi grupo, en el grupo político de Foro, gobernamos con el PP multitud de pueblos y ciudades de Asturias. Qué casualidad que en la suya no haya obtenido el respaldo. Quizás debería el señor Caunedo explicar públicamente porque no tiene ese respaldo de Foro, que en su momento claro que se brindó a apoyarle. Él dijo ayer que era lo contrario, que los únicos que se sentaron a negociar con él y a sentarse a un consenso fueron los de Izquierda Unida. Eso puedo decir públicamente, y reto al señor Caunedo que me rebata, que es absolutamente incierto.
pero como incierto es el que se crearon 200 empresas desde el talud de la Iría, como incierto es que el impuesto de plusvalías es estatal, que parece mentira para un señor que lleve 25 años en el ayuntamiento que diga semejante barbaridad, como incierto son muchas cosas. Entonces yo solamente quiero decir, y repito a tu pregunta, ¿voto útil? No, voto democrático, voto ilusionante y voto aquel proyecto que crees que puede ser válido para tener una ciudad de futuro y con personas decentes, honradas, honestas, trabajadoras y que van a hacer realidad lo que dicen que van a hacer. Sergio, ¿el voto útil? ¿Qué es el voto útil? Pues mire, el voto útil es aquel voto que se emite pensando en no empeorar en lugar de en mejorar, y esa es la mayor perversión que puede haber en democracia. Yo voy a decir, el voto más inútil que yo he dado en mi vida, es más, el voto perverso, fue el voto que yo le di a Mariano Rajoy en el año 2011. Ese ha sido el más inútil que yo he dado en mi vida. Y me parece indignante que el señor alcalde pida concentrar el voto útil en él. Dice, o dijo ayer, para consolidar un modelo para Oviedo, un modelo que está basado en confiscar riqueza para repartir miseria. Y es el modelo perfecto del Partido Socialista y el modelo perfecto y que define perfectamente a la extrema izquierda. Efectivamente, dice, la corporación municipal en Oviedo es monocolor. Efectivamente, es monocolor, lo reconoció aquí y se puede ver en el pacto de gobierno que tiene con Izquierda Unida y se puede ver en los elogios que ayer emitió en estos mismos micrófonos hacia este partido. Dijo que solamente Izquierda Unida era que solamente Izquierda Unida era el partido que miraba por los intereses de Oviedo por encima de los intereses de partido, lo cual me parece el colmo de la desfachatez. El voto útil es aquel voto que es entregado a los principios y a los valores con los que uno se identifica, ¿no? y que uno soporta. Y en ese sentido nosotros en Vox estamos absolutamente tranquilos porque nuestro modelo es el modelo que se basa en crear empleo para garantizar la prosperidad de todos los ciudadanos, de todos los ovetenses en este caso. Y eso pasa por menos impuestos, por menos control político, por ponerle freno de una vez a la corrupción, por más transparencia, por libertad para trabajar, por libertad de elección y por garantizar la igualdad ante la ley de todos los ovetenses. Bueno, en 30 segundos, Carolina, ¿qué tipo de modelo propone Foro para Oviedo, de ciudad? Ya lo dije en muchas ocasiones, yo creo que el modelo que propone Foro no es un modelo estratégico de futuro tremendo, no. El modelo de ciudad es una ciudad para todos y por todos, una ciudad inclusiva, una ciudad donde todos los ovetenses puedan vivir en su ciudad. Eso es el modelo. No sé si en 30, pero en 20 segundos te lo digo así de claro. Sergio, ¿y para Vox? Bueno, para nosotros el modelo que planteamos se basa en un cambio de mentalidad. Es un modelo en el que lo que queremos es que la administración administre y no que intervenga, para de esta forma reducir el presupuesto en control de los políticos y poder así devolverle la libertad económica y la libertad de elección a quien al final son sus legítimos dueños, que son los ciudadanos, que es la gente, ¿no? Para nosotros, que alguien dependa de un subsidio de la Administración es un fracaso de la Administración. O sea, si realmente para garantizar el sustento la gente no puede llevar a cabo sus sueños, no puede encontrar un empleo, el fracaso absoluto es de la Administración. Y para ello, insisto, el modelo que nosotros proponemos es un modelo que busca generar las condiciones para que el empleo florezca y de esta forma que nadie sea dependiente, devolver la libertad, por tanto, tanto económica como de elección a los ciudadanos. Carolina Morilla, expectativas, ya por último, expectativas de Foro para las elecciones y para la alcaldía de Oviedo. Las expectativas, las que digo siempre, alcanzar la alcaldía. Tal cual. El listón bien alto, ¿eh? Por supuesto. Me sabe que va a ser complicado, ¿eh? Yo me preguntas, ¿expectativas? La alcaldía. Pero perfecto. No lo digo porque sí. No porque lleve mucho tiempo el señor Caunedo, sino porque, por sí. ejemplo, hemos visto este fin de semana el mitin que ha dado el señor de la Coleta de Podemos en Oviedo. Yo he quedado asustado. Es decir, yo creo que desde la zona liberal conservadora en la que nos encontramos hasta donde están ellos, es decir, parece que se está un poco no desprestigiando, pero sí haciendo de menos los de Podemos, pero ojo lo que el pasado fin de semana se vivió en Oviedo. Yo desde con luego, la irrupción de Podemos. Sí, por supuesto, además, yo jamás en la vida he desprestigiado absolutamente ningún partido ni ninguna formación. Desde luego tienen mucho mérito todos en su ámbito, porque esto no es fácil. Yo les admiro, ojalá tuviera yo 3.000 o 4.000 personas en los mítines que
de hoy, pues no es así, es una realidad y lo tengo clarísimo, pero también creo que es otra cultura diferente de entender la política de las personas quizás que nos votan, es otro estilo y otra manera de hacer las cosas. Yo no digo ni que una sea mejor ni peor, para nada en absoluto, pero bueno, desde luego nuestro objetivo y con la idea con la que concurrimos a estas elecciones no es otra más que el de alcanzar la alcaldía y el poder gobernar, como ya dije, desde la sensatez y desde la honradez a todos los ciudadanos de Oviedo. Y desde Vox, Sergio Castro, ¿cuál es la expectativa laboral? La expectativa laboral que sea buena, la expectativa electoral. Decía, hoy entrevistaba por la mañana Federico Jiménez Santos a Ignacio Blanco y le entrevistaba porque, ojo, que en el gobierno autonómico puede haber dos escaños de Vox. Bueno, las expectativas que tenemos ya eran buenas antes de la entrevista que usted le hizo ayer al señor alcalde, pero después de escucharle son todavía mejores, porque el alcalde dijo ayer que solamente se creía las encuestas que él mismo encargaba. Y bueno, pues yo voy el sábado a los sondeos internos del Partido Popular que se publicaron en diversos medios, como por ejemplo El Español, de Pedro J. Ramírez, y ahí nos daba efectivamente 2 concejales en el Ayuntamiento de Oviedo y entre 1 y 2 escaños a nivel autonómico. Entonces, en este sentido, creo que las sensaciones que hemos podido recoger en la calle en estas 2 semanas pues se cumplirán el domingo, y de verdad que las expectativas que tenemos son francamente buenas. Pues ustedes, señores y señores, que están al otro lado de la radio, lo han podido escuchar. Prácticamente la sintonía es bastante importante entre Foro y Vox. Han estado aquí sus 2 cabezas de lista, sus 2 primeros caballos, de cara a llegar a esta alcaldía de Oviedo, que ha sido un auténtico placer, Carolina Morilla, Sergio Castro, haber estado en estos estudios. Gracias a ti. Que tienen los micrófonos abiertos, y como los toreros, suerte para el domingo, que deseamos evidentemente toda la mayor fortuna. Porque la irrupción, porque yo fui a lo de Podemos y quedé absolutamente asustado del montaje que tiene el señor Iglesias, de los 4 guardaespaldas que tiene, que va con él, y de lo incauta, voy a quedarme en esta expresión, que es a veces la gente cuando lee el programa, que es absolutamente irrealizable. Pero bueno, estamos en democracia y cada uno que vote a quien le convence. Nosotros presentamos a los oyentes la propuesta de Vox y la propuesta de Foro. Muchísimas gracias a los 2. Gracias a vosotros. El debate abierto. Mañana más. También tendremos, si no recuerdo, creo que vamos a tener a la alcaldesa de Gijón, a Carmen Morillón. Estará el señor Blanco y don Ignacio de Vox. Y el señor Caunedo, que también quiere hablar. Pues aquí habla todo el mundo, no hay ningún tipo de problema.